Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que conversamos con los doctores Cairo Amador y Humberto Avilés, haciendo un repaso por los principales hechos publicados y no publicados alrededor del mundo. Saludos Cairo, saludos Humberto. Buenos días, digo tardes. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes. Su Santidad el Papa Francisco en desenredar la madeja que apenas ha empezado a enredarse de de crónica en penitencia. Sería abusos sexuales a partir de los papeles de Pensilvania. 1000 y pico. Pennsylvania Papers, 1000 y pico de casos. Pero parece que en su reciente visita a Irlanda, a Francisco no le fue muy bien. En la rueda de prensa que suele dar a bordo del avión papal, le preguntaron si él tenía conocimiento o si se había entrevistado con el cardenal Carlo María Viganò, ex nuncio en Washington, que le dirigió una carta prácticamente imputando al Papa de ocultar la conducta anómala de McCarrick, del cardenal McCarrick, ¿no? Entonces, Y en general de la iglesia. la respuesta lo más claro de la respuesta, o lo más directo de la respuesta de su santidad fue que el comunicado era claro, que los periodistas lo leyeran y que sacaran sus conclusiones. Después de que le preguntaron si tenía conocimiento de eso, si se había reunido con Viganò y con McCarrick, y si efectivamente Benedicto XVI, que a la sazón en aquel momento era el pontífice entronizado en el Vaticano, había sancionado o no a McCarrick. Entonces no hubo una respuesta clara. Pero el exnuncio no solamente va a la acusación, sino que además pide la renuncia del Papa. Sí. Pide que el Papa dimita por esta razón. Así es. En Irlanda, el Papa está participando en el encuentro Mundial de la familia, en el encuentro mundial de la familia. 4 días. Y en la homilía que hizo en español. Irlanda, Dublín, ¿verdad? Sí. Dublín. En la homilía que hizo en español, él dice claramente que él pide perdón por lo que ha ocurrido. Y básicamente reitera la publicación, la carta que hizo el lunes pasado a propósito de este tema, condenando todos estos hechos. Sí, lo que pasa es que ya ha habido un cuestionamiento, lo comentábamos aquí los días pasados, de que se considera incluso el país de España editorializó diciendo el Vaticano responsable y que no bastaba con pedir perdón. El perdón no era suficiente, y mucho menos hacia atrás, no en la perspectiva de lo retroactivo, sino en la perspectiva del presente y del futuro, fundamentalmente. Entonces, por ahí anda la polémica fundamentalmente, ¿no? Esta polvareda, lejos de aplacarse, lo que está haciendo es extenderse, desafortunadamente. Pero en apariencia el Papa Francisco está comprometido con esto. Da la impresión también de que en medio de eso, con el escudo de esta situación, de estos delitos, etcétera, se esconde un ataque contra la postura del Papa alrededor de todos los aspectos de la Iglesia, fundamentalmente los sociales y políticos, ¿no? Sí, pero es que por eso te digo, el Papa por lo menos aparentemente está comprometido con la denuncia, en el sentido de que esto no vuelva a ocurrir. No sé si llega al punto de decir, bueno, a ver, si este es culpable, pues que sea juzgado, que en algún momento lo anunció de esa manera la Iglesia. No sé si esa continúa siendo la misma posición, porque parte de la queja es que se hacía la denuncia y que el involucrado o el señalado simple y sencillamente era trasladado y ocultado lejos del lugar de la denuncia. Que ha ocurrido aquí en Nicaragua. Un padre que estaba en Natiguá, se había comprometido con eso, le ha pedido Mero Guardo, después fue a México, de México lo mandaron a Los Ángeles y estaba en la placita
de Los Ángeles cuando creo que lo detuvieron. Y el cardenal Magnoli, creo que era, lo cobijó con su manto protector y no pasó nada. Sí, sí. La verdad es que es una... El padre Maciel, ¿verdad?, de México, que fue además fundador de los Legionarios de Cristo y era uno de los principales asesores de Juan Pablo II, pues, para no ir tan largo. Sí. Así es. Pero bueno, habrá que ver las acciones que va a tomar la Iglesia en este sentido, que efectivamente tienen que ir más allá de solamente el pedir perdón. Y por eso lo que se espera es, como se dice popularmente, en la concreta. Sí, que es parte de lo que también dice Cairo, de que aquí no es raro que oculto esté un plan para echarle a perder el papado a Francisco, que ha empezado realmente una revolución dentro de la Iglesia. Así es. Así es. Sí, no, hay ahí posiciones como la de la Mary Collins, que integró uno de los equipos a petición del propio Francisco, y ha sido una de las más críticas, se retiró. La detractora, sí. Y ha sido una de las más críticas, entonces le tocaron ese tema precisamente en la conferencia de prensa aérea de la que citábamos, o volante, ¿no? Y dijo que él quería mucho a Mary Collins, pero no siempre se podía coincidir en todos los temas. Y si eso para salir de Europa y que nos dediquemos a la angustia, ¿es la angustia o la biografía de Paul Manafort? ¿Qué es una angustia? ¿Qué es una angustia? No sé, pues. Parece que el emperador Macron, al que le han vuelto a sacar en las redes cómo aprendió a bailar, instruido por su hoy esposa. A los 17 años. Sí, sí. No, que a los 17, a los 13. A los 13, el video que salen bailando es un niño de 13 años, ni siquiera adolescente, ¿no? Hoy se reunió con los embajadores de Francia en el Elíseo, la sede presidencial, para presentar las grandes líneas de política exterior, pero la síntesis es la frase de Macron que dice: la Unión Europea no puede entregar su seguridad a los Estados Unidos. Si cualquiera diría se va a quedar calvo, ¿no? Porque es evidente, y sigo citando fragmentos de la presentación macroniana de hoy, que la seguridad y la unidad, valga la redundancia, de la Unión Europea depende de su soberanía. Porque dice que a estas alturas no piensa que ni China ni Rusia consideren a la Unión Europea como una potencia en materia de seguridad. Entonces que hay que hilar muy fino a la hora de diseñar la nueva arquitectura de la Unión Europea, sobre todo en materia de soberanía y de seguridad, y que en los próximos meses espera poder presentar un diseño en perspectiva de la seguridad y soberanía europea, porque va a ser el tema crucial, y aquí es donde tocó lo que le resulta muy sensible a todos y cada uno de los todavía 28 miembros de la Unión Europea, hasta que, con acuerdo o sin acuerdo, en marzo del 2019, si no hay decisión en contrario unilateral o multilateralmente considerada, Gran Bretaña se vaya de la Unión Europea con un Brexit duro o más duro. Pero decíamos, el tema de la seguridad y la soberanía de todos y cada uno de los miembros de la Unión Europea es el elemento central de las próximas elecciones europeas legislativas para el Parlamento Europeo, previstas para mayo del 2019. Que dicho sea de paso, eso tiene un gran precedente con las declaraciones de Merkel el año pasado. Sí. Digo que para efectos de defensa estamos solos. Sí. Y luego son la crisis en la gran coalición que gobierna Alemania, la señora Merkel con CDU-CSU como fuerzas conservadoras y el SPD, que están planteando un paquete de reformas para ver si pueden remontar el bajón y el enorme desgaste político que han tenido después de la última crisis. Y por último, el malestar que a nivel europeo provoca la reiterada conducta díscola, por decirlo eufemísticamente, del gobierno italiano, el nuevo gobierno italiano, sobre todo con la butad o los excesos expresivos de Matteo Salvini, el vicepresidente,
primero del gobierno y ministro del Interior, ¿no? Pero además ha habido hoy, para no dejarte solo Macron, ha habido declaraciones de Macron, supongo que es en esta misma reunión, referidas a Siria, que no se puede permitir o apoyar al régimen de Bashar al-Assad, decía hoy el presidente Macron, justamente en coincidencia con una flotilla militar en el Golfo Pérsico reclamada fuertemente por Siria, perdón, por Irán, que está reclamando que no debe de estar ahí esa flotilla norteamericana, esa flotilla militar norteamericana. A mí de alguna forma, no sé qué piensa Cairo al respecto, Hugo, me da la impresión de que Macron está celoso de su poca presencia en materia de política exterior en Medio Oriente y concretamente en Siria. Un imperio resentido. No ha tenido mucho que decir en las conversaciones de Astana, por ejemplo, que son decisivas para el tema sirio. Y a lo mejor Vladimir Putin no le ha parado mucha bola, si se me permite la expresión, a la posición francesa en estos temas. Claro, pero regreso a lo que estaba diciendo Humberto I con relación a Salvini. Y es que el señor Steve Bannon es que anda intentando nuclear a todos los populistas. Armó una fundación con sede en Bruselas, ¿verdad?, para ser una especie de coordinador entre todas las derechas. Está con Hungría, está con Polonia, está con el grupo de Visegrado. El grupo de Visegrado, ¿verdad? Que es el núcleo duro. Y él estuvo presente ya de forma activa, incluso en las elecciones francesas, y tiene una excelente relación con los Le Pen, etc., ¿no? Es interesante el desarrollo de eso, que además lo conecta con Estados Unidos y con Trump directamente. Ahora, con lo de Irán, fíjate que sucedieron dos cosas interesantes la semana pasada. John Bolton llegó a Jerusalén y entre sus discursos, etcétera, dijo de que de alguna forma había un plan para que los rusos dejaran Damasco, ¿ah? Y que sobre todo los iraníes se replegaran y replegaran a Hezbollah a Líbano, porque dice Bolton de que el arco de influencia que tiene Irán, y es su mayor fuerza según él, y la mayor amenaza a Israel, es el arco que comienza con Teherán, sigue con Bagdad, continúa con Damasco y termina con Beirut, ¿verdad? Y si lo extendes al otro lado, posiblemente algo de Yemen. Pero bueno, entonces ese mismo día en Damasco, el ministro de Relaciones de Defensa de Rusia con las autoridades de Siria dijeron de que no piensan quitarle el apoyo a Bashar al-Assad, y de que eso vino para quedarse. Amir Atami dijo de que Damasco era precisamente el centro ahorita usado por Irán para aterrorizar o amenazar a Israel. Bolton dijo que Hezbollah debe no solamente regresar a Líbano, sino que supeditarse al gobierno del Líbano, ¿verdad? Es lo que se considera una escalada en las tensiones entre Estados Unidos e Irán, fundamentalmente. Teniendo a Israel de por medio. Teniendo a Israel como aliado principal. Sí. Bueno, pero las cosas son tan preocupantes de cara a las elecciones europeas legislativas del año que viene, que no solamente las declaraciones de Salvini, que comentábamos antes, sino el primer ministro italiano, el gran desconocido hasta que fue nombrado de pronto, el profesor Conte, Giuseppe Conte, ha amenazado seriamente con que Italia vete y no vote el presupuesto de la Unión Europea. Ya se acabó la unanimidad. Si necesitan una votación unánime, Italia no va a votar a su favor.
Y entonces, inmediatamente Salvini viene y le echa segunda, porque le dice, y ataca a Macron y a la Merkel, con apellido, nombre y apellido. Y ellos quieren imponernos una posición con respecto a la migración que no han tenido, ni Francia ni Italia. Y ellos no dan la cara. Es que Italia ha sido la que ha dado la cara es Italia. Dice. No solamente no dan la cara, sino que ni siquiera nos responden las llamadas cuando las hemos hecho. Entonces, las espadas están en alto en esa perspectiva, ahora que recién inicia, como gustan de decir los europeos, el curso político, terminando el verano y preparándose para el otoño. De manera que el otoño amenaza con ser un otoño infernal más que caliente. Claro, y además dijimos la semana pasada y todavía la antepasada y todavía la semana pasada fue cierto, que en medio de todo esto Soleimán, el general de las fuerzas especiales del GURS, está en Moscú, ¿verdad? Así que todo esto, Bolton iniciando por un lado, el otro yendo para Moscú, Damasco reafirmando su alianza, etcétera, ¿verdad? Hace de que de nuevo la tensión en el Medio Oriente sea muy tensa, y están hablando del estrecho de Hormuz, que hablaste vos de unos barcos por ahí, y mientras tanto Europa, que está cerca de todos esos lados, que no está jugando ningún rol decisivo, se encuentra en una encrucijada, porque en cualquiera de los casos, si pasa cualquier cosa en esa parte del mundo, los primeros afectados van a ser ellos. Sí. Por la cercanía, el Mediterráneo, el Magreb y todo. A todas luces, Europa no sabe qué hacer con Turquía. Y para comenzar, pues, para no ir tan largo. Además. Bueno, hacemos primera pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con Humberto Avilés Bermúdez y Cairo Amador Arrieta. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Humberto Avilés Bermúdez y Cairo Amador Arrieta. Fue una semana de fallecimientos. Sí. Kofi Annan, exsecretario general de la Organización de Naciones Unidas durante ¿cuántos años? 12 años. Bueno, suficiente para haber estado en todo el desarrollo del SIDA, de la enfermedad del SIDA, para estar en lo de Kosovo y para empujar la resolución 1325A, que es una resolución que le da a las mujeres mayor participación en los procesos de paz, en las negociaciones de los procesos de paz, en las intervenciones para proteger a la población y en la eliminación de barreras para tener una igualdad en todo género de participación laboral, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y eso es una de las cosas porque los movimientos de mujeres en el mundo están rememorando la gesta de Annan y rindiéndole tributo. No, pues yo creo que esa es una de las razones por la que su evaluación final en su rol de secretario general de Naciones Unidas tiene calificaciones bastante altas. Sí. Hasta han llegado a decir que ha sido el mejor secretario general de las Naciones Unidas, al menos en los últimos tiempos, ¿no? Claro. Otro que se murió fue John McCain, ¿verdad? El senador. No había terminado de anunciar que suspendía el tratamiento cuando falleció. Sí, y varias cosas interesantes. Lo primero que me sorprendió es que McCain nació en Panamá. Pero no era el sastre de Panamá. No. en la zona militar, por supuesto, ¿verdad? En la zona del canal. McCain, el abuelo McCain, John McCain primero, fue comodoro. El papá de McCain, ya en los 60, fue el jefe de la flota del Pacífico. Entonces no era nacido en Fort Gulick. Y McCain fue combatiente de Vietnam. En 1958 se graduó de la Academia Naval. Estuvo en Annapolis. Estuvo en 28 misiones antes de ser derribado. Estuvo 5 años y medio prisionero, y ahí es donde se le considera héroe, porque además le ofrecieron para usarlo como
propaganda de los norvietnamitas, le ofrecieron soltarlo a los 5, a los 10 días que supieron quién era, etcétera, etcétera, y él se negó, ¿verdad? No inspiró ninguno de los personajes de Apocalipsis Now. Debe ser. No, porque en la película no hay pilotos, ¿no? ¿Cómo no? Sí, de los helicópteros. Bueno, pues, pero aquel de los helicópteros, claro. El caso es que en medio de todo esto llega a la Casa de Representantes en 1982 y luego al Senado en 1986, donde hace como 8 términos. O sea que el hombre como se quedó bastante tiempo. Hizo campaña en contra de Bush, ¿verdad? En su campaña tenía un Bush que se llamaba hablar directo, straight talk, ¿verdad? Que es importante porque después, con Bush y después de Bush, nadie de los republicanos habla directo. Estuvo contra Bush en la política fiscal y estuvo contra Obama muy fuertemente en todo lo que es el Obamacare. De hecho, es uno de los responsables porque el Obamacare no haya triunfado como debería. Pero no tenía muy buenas relaciones con Trump. Al contrario, tiene unas pésimas relaciones con Trump. No tenía. Al punto que antes de morir hizo a su familia, le pidió que hicieran todo lo necesario para que Trump no se apareciera en las exequias. No, y ya Trump apareció declarando que no merecía la pena. Y a propósito, Trump en un momento dijo, porque es considerado héroe con todo lo que te dije, el bombardeo, etcétera, que cayó los años presos, Trump en un momento dijo, mis héroes son los que pelean, no los que se dejan caer presos. Como el mismo. Y uno de los últimos actos políticos de McCain fue cuando se dirigió al G7 y le dijo, señores, mi país y nosotros estamos con ustedes, aunque nuestro presidente no esté. O sea, que fue de alguna manera, directa, indirecta, si querés, una forma más de confrontación con Trump. ¿Y sobre Nicaragua? ¿McCain, la relación de McCain con Nicaragua? La relación con McCain de Nicaragua fue en los años 80 que efectivamente apoyó todas las políticas de Reagan y apoyó el asunto del Irán Contra, por supuesto. Era asesor especial de Oliver North. Y claro. Era el mentor de Oliver North. Su tutor. Sí. De todas formas, en medio de toda esa situación, dentro del Partido Demócrata ejercía una gran influencia en un gran sector, con senadores como Phil Graham, etc. Y de cara a las elecciones, él mismo evidenció de que el partido estaba de alguna forma dividido de cara a estas elecciones, precisamente por el rol poco prudente, decía él, de Trump. Y hablando de Trump, las cosas se le están poniendo color de hormiga. Y por si fuera poco con lo de Cohen. Cohen precisamente se declaró culpable de 8 cargos, incluyendo violación de las leyes de financiamiento de campaña, porque resulta que la plata que le dieron a la Stormy Daniels y a la Karen McDougal era plata de campaña. Y eso es delito federal. Hoy estamos hablando de más de $300,000 sí. Entre las dos. Delito federal para el que lo dio y delito federal para quien permitió que lo dieran, que era el candidato. Es más, le dieron una especie de amnistía al señor Allen Weisenberger, que es su financiero, que ha sido su financiero por mucho tiempo, para que a partir de esta semana se sienta libre de decir todos los enredos que ha tenido este señor. Igualmente al señor David Pecker, que es el director de la revista National Enquirer, sobre los pagos relacionados con las mujeres mencionadas. Trump responde presionando al Departamento de Justicia para que se termine esta investigación y para que ponga coto a la cacería de brujas, dice él, que Mueller está llevando a cabo. Y lo más que ha llegado a decir con respecto a su ex abogado, a Cohen, es que
él ha adoptado esa posición y ha hecho tales declaraciones para conseguir una rebaja sensible en su condena. Eso es lo que además que ha llegado a decir Trump con respecto a Cohen. Pero ese casi es una confesión de parte, relevo de prueba. Casi. Y como tantas otras que ha tenido. Y como que fuera poco, el señor McCabe, que fue el que corrieron una semana antes de cumplir su periodo de pensión. Ahora sí le va a hacer un encabe. Ahora sí le va a hacer un encabe. Ya está, esta semana publica su librito. Y eso tenés que unirlo al libro que ya publicó Jim Comey. Sí. Y eso tenés que unirlo al libro que la semana pasada, antepasada, publicó esta señora que estuvo en su campaña y que fue parte del programa incluso. No, era asesora. Omerosa. Sí. De manera que ya tenés 3 libros en menos de 6 meses. Omerosa y le va a resultar totalmente onerosa en términos políticos. Así es. Y como si fuera poco, don Paul Manafort, de quien queremos ocuparnos hoy con detalle. Pero es que ese apellido yo creo que vos lo escogiste. Para poder decir que Manafuerte. Bueno, ok, entremos con Manafort después de una pausa. Antes, ¿cómo le va a ir a Trump con todo este burum bum bum? Porque con los rusos no han logrado hacerle mayor cosa. Es decir, han golpeado, pero sigue ahí. Se empieza a hablar que tras las elecciones de medio término, las elecciones de noviembre, podría darse una vuelta en el legislativo, perder el control que tienen los republicanos para los demócratas, y los demócratas estarían más dispuestos a abrir juicio político contra Trump. Sí, mirá que, como dicen en mi pueblo, todo esto es asunto de prepiarse, ¿verdad? Porque Trump, mirá lo que está haciendo. Está vendiendo la idea, no él, a través de analistas políticos que de alguna manera coinciden con él, de que sería un error, primero, en términos políticos, quitar a Trump en medio del mandato y dejar a Estados Unidos en una posición negociadora débil frente a China especialmente y en todos los otros problemas mundiales. Y también otro economista que está por el lado de Trump dice que sería no solamente un error político, sino que sería un error económico de primer orden que podría lanzar a Wall Street en caída libre, ¿verdad? Pero si te fijas, ya es otro escenario. Ya son escenarios que están de alguna manera de cara a la caída de Trump. Sí, sí. Que es un paso cualitativo. Son navidades negras las que hasta el momento, por el panorama que estamos observando, oscuro, nada de coloradito, oscuro, negra Navidad para Trump. Bueno, hacemos pausa. Manafort, cuando regresemos en Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Paul Manafort. ¿Quién es Paul Manafort? Paul Manafort es un señor que tiene un pasado muy oscuro como lobista profesional, que dicho sea de paso, ha sido muy bueno. Él comenzó en 1974 siendo lobista y propagandista de Barry Goldwater, ¿verdad? Y hizo una firma de lobby, que es Strafford, Manafort, Rogers y Black, ¿verdad? De las más cotizadas. De las más cotizadas. Fue entre sus clientes, vos tenés el Aceros Bethlehem, tenés el Instituto del Tabaco, tenés la línea aérea TWA en aquellos tiempos, que fue la que venció incluso la Pan American Airways, ¿verdad? Y comenzaron ellos a hacer un lobby político, y comenzaron con Israel y Taiwán, antes del 72 en el caso de Taiwán, y posteriormente igual y con Taiwán. Ha sido un consultor político de varios lados, ha tenido otros clientes, entre los que se cuenta Kenia,
Arabia Saudita, en donde fue íntimo amigo del embajador, que dicho sea de paso, el embajador es hoy el ministro de Seguridad, perteneciente a la Casa Real del Swat, al SWAT. Y aquí un punto interesante, porque Manafort no lo puedes desligar de esa característica del legislativo norteamericano, que es el lobby, ¿verdad? Y es que comenzás en un momento determinado a hacer lobby hasta los candidatos. Las empresas contratan a lobistas para que le ayuden a los candidatos. Los candidatos, cuando son electos, ocurre lo que decía Milton Friedman: no hay almuerzo gratis, ¿verdad? Comienzan a demandar a pagar los favores. A pagar los favores. Sí. Y los lobistas son los que de alguna manera son los encargados de cobrarlo. ¿Ah? En términos ya sea de negar o oponerse a alguna iniciativa de ley, o por el contrario, promover alguna iniciativa de ley. Y aquí entonces te encontrás con un problema que no es Manafort, es el sistema del lobby en Estados Unidos, que dicho sea de paso lo quisieron aplacar un poco y dijeron en un momento determinado que las corporaciones, por ejemplo, no podían dar dinero para las campañas. Pero desde el 2008, 2010, eso ya no, fue abolido. Y entonces las compañías ahora pueden dar lo que quieran a las campañas electorales. E incluso en algunos casos hasta los descontar de los impuestos. Sí, y eso ya en sí, eso ya en sí es un problema sumamente, por supuesto, importante, pero más revelador del mecanismo político, de las decisiones políticas del gobierno norteamericano. Eso es una corrupción institucionalizada y con una pátina de legalidad que a nadie sorprende. Si es en los Estados Unidos, si es en otro lado, parece que sí. Es que es increíble porque ese es el sistema. O sea, imagínate, Manafort lleva 43 años de cabildeador, ¿no? Que sería la versión en español del lobista, ¿no? Ahora, te estoy hablando de Manafort, que es un ejemplar de la parte de los republicanos, pero los demócratas tienen su... Claro. Peter Allen, por ejemplo, ¿verdad? Este señor Manafort, entre otras cosas, trabajó muy de cerca, además, fíjate, ¿con quién? Con Jesse Helms, con Phil Graham y con Arlen Specter, ¿verdad? Para mencionarte. Gente muy progresista. Gente muy progresista. Vámonos más adelante. En la carrera de Bush Senior, el Bush padre, ¿verdad? Ellos eran 3 o 4. Mirá los puestos que tenían. Uno de ellos era el señor Stone. Era el asesor de Jack Kent, que también de grata recordación por estos lados con págamelo por favor. Decía Atwater era Atwater era el jefe estratega de Bush, de la campaña de Bush. Stone era el consejero de Jack Kent. Black trabajaba cerca de Bob Dole, ¿verdad? Y en términos de broma política, decían, ¿y para qué van a hacer primarias si en el bufete de Manafort se puede decidir quién es el que va a ir? O sea, y con eso simplemente resalto la importancia que tenían estos tipos. Aquí estás hablando de alguien que fue candidato a vicepresidente y que fue vicepresidente, de alguien que fue presidente de los Estados Unidos, que fue Bush padre, de Jack Kent, que fue un prominente congresista, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas cosas para decirte una vez más de que el problema del cabildeo, ¿verdad? Es un problema que se tiene que ver de forma cerca con la toma de decisiones del poder político en Norteamérica. ¿Ah? Y bueno, y de nuevo, para que no nos critiquen mucho, esto lo estoy agarrando de esta revista, de Atlantic, ¿verdad? Toda la información, también un poquito del Times y del Newsweek y de Hills, ¿verdad? Pero va, toda norteamericana en cualquiera de los casos.
¿Ah? Ok, ¿y qué le pasó a Manafort? Espérate, que falta, no te me adelantes a la película. Después, Manafort se va a trabajar con Yankunevich en Ucrania. ¿Ah? Y es asesor de Yankunevich. Y cuando gana Yankunevich, el hombre tiene un gobierno sombra en Ucrania. Tiene gente en todos y cada uno de los ministerios. ¿Ah? Y alrededor de eso también hace migas. Pero el hombre es Manafort. Manafort, ¿sí? Sí. El hombre hace migas con oligarcas rusos. De Mapeska es uno de ellos, que en ese tiempo, antes del 2008, por decirte algo, tenía 28 billoncitos de dólares a la disposición. Y para hacer un paréntesis y hablar de lo que del país, ¿verdad? Él promovió, no fue él el de la idea, él ayudó a promover la doctrina Reagan, que está básicamente se basaba en entrenar cuerpos militares de derecha para como los contras de Nicaragua, como los mujahidines en Afganistán, que dicho sea paso le salió la nada careta porque ahí estaba Bin Laden, ¿verdad? Para cargarle el peso para drenar militarmente a quienes ayudaban a estos gobiernos en contra de la Contra y contra el Mujahideen, y debilitar así o acelerar el debilitamiento de Rusia, ¿ah? Que fue básicamente parte de la doctrina Reagan. Ahí también este señor estuvo presente. Es más, cuando Fernandín de Marcos, ¿verdad? de Filipinas, con la muerte de Benigno Aquino, etcétera, ¿verdad? Este señor fue el encargado de limpiarle la cara o tratar de limpiarle la cara a Fernandín de Marcos con un pago de más de $5 millones. Pero te doy otro, hay miles, pero estoy cogiendo los ejemplos más claros. Le regalaba zapatos a Doña Imelda. Muy probablemente, ¿no? Jonas Savimbi, ¿verdad? De Angola, de la UNITA de Angola. Después de haber tenido niños en guerra y de haber hecho esclavas a las mujeres, etcétera, etcétera, fue llevado a Washington y él se encargó de presentarlo con diferentes senadores, de hacerle diferentes actos, de prepararle discursos, etcétera, etcétera, y al final el hombre salió como un héroe de los freedom fighters, ¿verdad? De los luchadores por la libertad. Como le llamaba Reagan. En cualquier caso, es un eminente propagandista de la ultraderecha, ¿no? Sí, por supuesto, sí, eso. Pero después se fue hasta con Somalia estuvo, ¿verdad? Después se fue a Arabia Saudita, ¿ah? O sea, ha hecho de todo esto una situación increíble. Y cuando comenzó a hacer relaciones con Moscú, con los oligarcas del petróleo, de la Gazprom, etcétera, ¿verdad? Y se vino a Estados Unidos después de un pleito que tuvo con algunos de ellos. Ya era 2016, el hombre ya estaba quemado. ¿Ah? Ese pasado se le estaba acercando a su presente. Y se metió a la campaña de Reagan. Y se metió de tal forma... De Trump. De Trump, perdón. Ajá. Y se metió de tal forma que le dijo, no te voy a cobrar absolutamente nada. Ahora, Trump y él se conocen porque Trump usó los servicios de él, ¿sabe por qué? Para que a través de la institución del manejo aéreo desviaran el vuelo de los aviones para que no pasara sobre Mar-a-Lago. Su retiro, lo que tiene en la Florida, ¿verdad? El hotel, etcétera. Con los controladores aéreos. Con los controladores aéreos. Que desviaran un poquito, ¿verdad? Para que no pasaran haciéndole ruido ni dejándole el humo, ¿verdad? Y entonces Manafort, que se la sabe todas y conocía mucho a Trump, le dijo, no te preocupes, no te voy a cobrar nada. Claro, no te voy a cobrar nada, es un trato interpares, no voy a ser tu empleado. Sí. ¿Verdad?
Y a partir y pensaba incluso ser más de lo que hizo en términos de la campaña, en términos de tener mayor prominencia. Pero ese no te voy a cobrar nada no significa no te voy a cobrar después nada. Exacto, pero eso no te voy a cobrar en metálico. Eso lo sabe ya veré en qué tipo de especie te cobro. Eso lo sabe él y lo sabe Trump. Sí. ¿Verdad? Después comienza el asunto de la trama rusa. Y él está envuelto, entre otras cosas, en la visita al embajador rusa con Trump Jr., cuando se habla de que dicen que la visita fue para una adopción, ¿verdad? Y ahí es donde de alguna manera Mueller le comienza a poner atención. Pero fíjate que con tantas cosas, y hasta ahora comprendo por qué, a Manafort no lo comienzan a acusar de las vinculaciones con el gobierno ruso ni sobre la interferencia rusa en las elecciones. Evasión de impuestos, lavado de dinero, etcétera, ¿no? No, todo menos estos cargos. Y también se llevan en el saco a Dick Gates y a otros que trabajaban con él, que también hicieron lo de Cohen, se declararon culpables, etcétera, etcétera. Uniendo todo esto, lo de Manafort, que ya te dije quién era Manafort, lo de Cohen, lo de Dick Gates, los de 129 indiciados ahorita, los 12 se supone espías soviéticos que capturaron antes del viaje de Helsinki, la forma como se desarrolló Helsinki, dicho sea de paso, McCain la tildó de deshonrosa. Ningún presidente de Estados Unidos ha sido tan benevolente y tan cercano con un tirano como Trump, ¿verdad? Y que había humillado a los Estados Unidos. Entonces, poneme todas esas cosas como un cóctel, ¿verdad? Y a mí, en particular, me da la impresión de que esto ya está avanzando y que Mueller, en cualquiera de los casos, está ganando. No solamente eso, sino que Jeff Sessions, que fue una ficha de Trump, se niega a cortar a Mueller y le dice que esto va a seguir el procedimiento que la ley indica. Pero por si acaso, tanto demócratas como republicanos dicen que cualquier situación que tenga que ver con Mueller, incluso el despido de Mueller por Trump, va a ser apoyado por el Congreso y considerado una fricción insuperable entre el legislativo y el ejecutivo. Así las cosas, ¿verdad? Ves que la situación de Trump está totalmente débil y que sus perspectivas es ponerse más débil todavía. Lo ves a Trump ya en un plano ya casi justificando su presencia cuando dice de que sin él Wall Street se va a caer y que las posiciones negociadoras de Estados Unidos, tanto comercial como política, va a desmejorar, etcétera, etcétera. Casi justificando más que su presencia, su no defenestración, diría yo. Claro, pero como conclusión, el trabajo y la biografía de Manafort no es nada simple, ¿verdad? Sí, está de película. Y además está en el centro del poder republicano. Y está además, te está revelando los mecanismos perversos del cabildeo, que es fundamentalmente, hoy por hoy, una de las causas por que Trump esté en la presidencia. Claro. Y no tiene nada que ver con el presunto divorcio de Melanie, ¿no? Exacto. Sí, hasta ahora. No, es que ya se empezó a rumorear. Por eso, hasta ahora. Vamos a ver si en la película sale. Parece que Trump dijo que si le ocurría divorciarse, la deportaba. Sí. Y si no es en la película, será en la serie. Porque da para cualquiera de las dos. Hacemos pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua. Si Estados Unidos tuvo un Vietnam, la Unión Soviética tuvo un Afganistán. Y parece que Estados Unidos y el mundo occidental van a volver a repetir en Afganistán la misma. Bueno, por de pronto la presencia norteamericana en Afganistán va liderando cualquier otra.
de su presencia. Tiene más de 15 años ya. Sí, tenemos 17 años, bueno, son el 2001, ¿verdad? Ya es un adolescente la presencia norteamericana. Y a estas alturas, ¿verdad? Hubo un ataque a una ciudad que se llama Ghazni, que está escasamente a 150 kilómetros de Kabul. 150 kilómetros de Kabul. Y es una ciudad de 700.000 habitantes. La atacaron más de 1.000 talibanes. Dicho sea de paso, ahora la composición de los talibanes está coayudada por gente de Uzbekistán, por gente del ISIS, por gente de Al-Qaeda. De manera que al final de toda esta historia están atacando puestos que están a 150 kilómetros, como Matagalpa, pues de Managua. Una cosa de esa. Sí. O como... No, pero es que aquí la figura sería más bien como Masaya. Es decir, proporcionalmente, pues. ¿Verdad? Sí. El caso es que no pudieron mantener posiciones, por supuesto, pero no era ese el objetivo. El objetivo era una demostración de fuerza. Sí. El objetivo era atemorizar a la población. El objetivo era decirle, bueno, ustedes quieren que negociemos, pero para que veamos cuál es la correlación de fuerza, ¿verdad? No se te olvide que te puedo golpear cerca. ¿Verdad? Y no solamente eso, sino que el 14.8% del territorio está en posición, ellos están ocupando, defendiendo y manteniendo ese territorio. 14.8% es significativo. Territorio talibán. Del 25 al 30% no es de nadie, está en disputa. Pero si subís los dos, ya es casi el 47, casi 50% de Afganistán. El gobierno controla el 56.3%. En cualquiera de los casos, es una situación sumamente pero ahí estás hablando del gobierno apoyado por las fuerzas militares de intervención. Sí, claro. No es el gobierno solito. Bueno, sí. Y no solamente eso, sino que al día siguiente, en la región de Najragar, unos aviones drones bombardearon un cuartel que estaba en esa ciudad, matando al jefe de los talibanes. Cuarto que matan en 2 años, ¿verdad? O sea, si a vos te nombran jefe de los talibanes, me imagino que ya nombran también al que te va a suceder. Sí. Ahora, pero con todo y todo, es decir, a lo que voy es que 16 años más tarde, el objetivo, acabar a los talibanes, acabar con Al-Qaeda, porque esos eran los objetivos que se llevaron a Afganistán, y eso continúa como que no ha pasado nada. No solamente eso, sino que ahorita incluso, con todo este asunto que estuvimos hablando al principio de Irán, del arco de Irán, de la situación con Israel, etcétera, etcétera, los iraníes están metiéndose ya no a detener a los talibanes, sino a ayudarlos. Y están de alguna manera con la situación esta de los sunitas y los chiitas, viendo cómo marcan su presencia en Afganistán. Pero ese es un arroz con mango, porque es decir, cuando hablas de talibanes y hablas de Al-Qaeda y hablas del Estado Islámico, estás hablando principalmente de Arabia Saudita, principal enemigo de Irán. Pero los sunis en Afganistán tuvieron una gran influencia de Arabia Saudita a través de los mujahidines cuando estaba Bin Laden, pero eso de alguna manera se ha disipado. Ahora la gran fuerza de todo esto viene de Pakistán. Dicho sea de paso, Manafort hizo una contratación, a través de él, una contratación con Francia para reparar y comprar submarinos, ¿verdad? Y resulta que 4 años después de eso, creo que fue en el año 2002, una de esas cosas, hubo un coche bomba estalló, un bus bomba en este caso, matando a 12 franceses ingenieros en el puerto. Se supone que fue porque no le pagaron la mordida al ejército pakistaní. Y entonces... ¿Y para quién eran los submarinos? Para Pakistán. Ajá, ok. Y las señales apuntan a Manafort. ¿Verdad? Bueno, en todo caso, regresando con Afganistán, dicen los talibanes que ellos podrían aceptar hablar sobre la paz, etcétera, etcétera, pero no con el gobierno de Kabul, directamente con los Estados Unidos.
Situación que está lejos, pero lejos de terminar, y ya con 17 años de presencia, y ya con 5.000 muertos, 6.000 muertos de Estados Unidos, etc. ¿verdad? ¿En qué se diría en Nicaragua? Quiero hablar con el dueño del circo. Exactamente. Sí. De manera que por ahí va lo de Afganistán. En Palestina, Trump redobla presión sobre los palestinos y le corta la ayuda. De 400 millones de dólares que le iba a dar en ayuda este año, se los cortó para presionarlos a que dejaran el boicot que tienen contra la embajada de Estados Unidos en Jerusalén. Los palestinos, por supuesto, hablaron de que al contrario van a arreciar más la campaña de la intromisión y de la invasión, dicen ellos, diplomática que Estados Unidos está haciendo de su territorio, reconociendo a Jerusalén como la capital de Israel. Uh-huh. Tal vez para terminar, el TLC, el famoso TLC de Norteamérica, dice que ya lo concluyeron. NAFTA, llegó a acuerdos este fin de semana, acuerdos en teoría bastante importantes. Porque ya concluyeron el primer borrador, como quien dice, ¿no? Entonces, sí, o el borrador definitivo. No, el definitivo no, pero lo importante es que de repente esa proporción que hablan del 75% todavía no estoy muy claro, porque ya sin necesidad de nada nuevo, hay 40% de componentes norteamericanos, hechos norteamericanos por ejemplo, los carros que están destinados a Estados Unidos. Es que, a ver, el TLC básicamente lo que se acordó tiene que ver con la industria automotriz. Afecta, es decir, afecta alrededor de el resto son el acero y el aluminio están absolutamente afectados. Sí. Y hay que ver cómo quedan parados respecto a las últimas sanciones arancelarias, precisamente. Que justamente por ahí va el asunto, porque a partir de este asunto arancelario sobre el acero y el aluminio, acuerdos acerca del uso de acero y aluminio norteamericano, principalmente norteamericano, en la manufactura de las partes de la industria automotriz, que debe de ser además en un 75% hecha en Norteamérica, es decir, entiéndase México, Estados Unidos, Canadá, México, Estados Unidos, Canadá, y además con mano de obra por debajo de $16 la hora. Eso es lo que está... Que solo la pueden suministrar los mexicanos. Sí. y acero y aluminio que viene de Estados Unidos. No, también lo hacen en México, en Monterrey. Pero digo, el asunto es que ya tienen, sin necesidad de todo eso, un 40% de valor integrado de piezas hechas en Norteamérica. Sí. O sea, es altísimo, 40%. Sí, pero el acuerdo anterior era del 62%, ahora lo subieron al 75%. Eso quiere decir despido para los mexicanos, porque además, en medio de eso, acordate que la robótica está avanzando enormemente en ese específico sector. Que ese es un tema interesante, un tema importante, el tema de la tecnología que se abordó en este acuerdo, el uso de las nuevas tecnologías. Acordate de la fábrica esta de Carrier, que iba a... se suponía que significaba 1.200 puestos de trabajo en México. ¿Se la llevaron a Estados Unidos? Como 100. Porque todo automatizado, la robótica, etcétera, etcétera, ¿no? De manera que, de nuevo, ahí tenés otro gran reto y gran foro de discusión sobre el rol de la automatización, de la bioingeniería, etcétera, etcétera, en la producción, ¿verdad? Bueno, así están las cosas. Humberto. No le veo yo mucho futuro a un verdadero nuevo tratado de libre comercio, ¿no? Y esto, de alguna manera... Yo creo que en algún momento vamos a tener que abordar la situación internacional de Taiwán en el mundo, ¿no? Sí, claro. Sí, no. De plano, a propósito de la recomposición de las relaciones de China continental, de la República Popular China, en particular con América Latina. A raíz de Centroamérica. A raíz de que en Centroamérica solamente le queda Honduras, nosotros. Nicaragua y Honduras le queda prácticamente de socios estratégicos. Sí, bueno.
Así las cosas en este planeta. Gracias Humberto, gracias Cairo, gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.